buenas tardes, queridas y queridos estudiantes de la UNAD en este curso de competencias comunicativas. Un curso que tiene que ver nada más y nada menos que con la comunicación verbal, no verbal, significativa. Bueno, yo soy Paola Andrea Guarnizo Latorre, tutora, docente de esta hermosa universidad, la UNAD, Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Y bueno, el día de hoy quería contarles que pues gracias al honor que nos hacen los directores y el grupo de competencias comunicativas, voy a poder hablar para darles a ustedes unos tips, para poder ayudarlos y apoyarlos en ese proceso que significa nada más y nada menos que hacer un video reportaje, que no es un video podcast, sino un video reportaje, que significa que ustedes van a plasmar todo lo que han investigado y todo un discurso, el cual es necesario que ustedes tengan aprehendido, es decir, en su ser, por dentro de ustedes, para que ustedes sepan de qué hablan y lo hablen con sentido de pertenencia, con conocimiento de lo que llamamos el caso, la causa, el cómo y el contenido. Pero para esto, entonces, quiero contarles que queremos darles unos tips, unas ayudas, un camino que de pronto les puede ayudar demasiado para que ustedes vean que esto no es tan difícil, que a veces a uno le da mucho miedo, pero uno está ahí en pie de lucha. Bueno, ¿cómo les parece que yo soy actriz, soy directora y soy además dramaturga de teatro? Tengo una sala de teatro junto con mi grupo de teatro que se llama Casa Teatro Estudio Alcaraván Casa Tea. Entonces, acá hacemos teatro en una sala maravillosa. Resulta que cuando hacemos eso, pues nosotros estamos exponiendo nuestro proceso creativo ante muchos públicos. Y entonces, evidentemente tenemos que calentar y tenemos que entrenar nuestras cualidades, cuerpo, voz e imaginación para llegar profundamente y significativamente a los grupos. Por esta razón, nada más y nada menos, yo quería hacerles un regalo. Y este regalo es que voy a entrevistar a una persona supremamente interesante e importante en todo lo que significa la televisión, el cine y el teatro colombianos. Así que con ustedes, mis queridas y queridos estudiantes de la UNAD, les presento aquí a Álvaro Rodríguez, actor colombiano. Ya cuando lo vean, está entrando al cuadro para que ustedes ¡Eso! Bienvenido, Alvarito, aquí un saludito para mis estudiantes y nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en nuestro curso Competencias Comunicativas. Bueno, muy buenas tardes. Pues muy contento de que me inviten a dialogar con ustedes con uno de los temas que tanto nos preguntamos, que tenemos que ejercitar y calentar para las funciones, pero sobre todo darnos cuenta de nuestra sonoridad y de qué manera podemos evolucionar lo más positivamente posible. Imagínate, Alvarito, que nuestras y nuestros estudiantes van a enfrentarse a un ejercicio maravilloso que cierra el proceso de nuestro curso de competencias comunicativas. Entonces tienen que enfrentarse ante una cámara, que puede ser la cámara de su celular o la cámara auxiliar de alguien. Y esta cámara, entonces, va a ser un ojo, ¿sí? Tú que has estado tanto tiempo frente a las cámaras, yo también he hecho cine, he hecho televisión, he hecho reportajes también de humor, políticos, también lo he hecho, pero qué bueno sería que alguien que ha tenido tantos años en el cine y en la televisión colombiana nos cuente qué significa esto de enfrentarse con la cámara, Alvarito. A ver, este cuento de enfrentarse con la cámara, pensando fundamentalmente en el cuento de la emisión de la voz, ¿no? Me parece muy importante la observación, que cada uno dé cuenta y sea consciente de qué es lo que interviene en la emisión de la voz. Y en ese sentido me parece muy importante trabajar algo re fundamental, que es la respiración. Una buena respiración, una buena oxigenación, una buena limpieza de las vías respiratorias es fundamental.
Además de eso, pues darnos cuenta de que está compuesta este espacio sonoro, ¿no? Cómo es el cuento pulmonar, cómo es el cuento de la garganta en su complejidad, ¿sí? De la laringe, de la faringe, de los labios, de la lengua, ¿sí? De todo esto que es sonoro, y cada uno tiene su sonoridad individual, tiene su universo sonoro. Es muy importante hacer conciencia de eso, para que cada uno dé cuenta de lo suyo, y todo lo que puede evolucionar, todo lo que puede volver en el camino de la riqueza para la emisión de la voz. Entonces, cuando yo hablo de todos estos elementos constitutivos de la sonoridad vocal, es muy importante que nos demos cuenta de que todo es muscular, ¿sí? Esa parte muscular, como cualquier futbolista, hay que ejercitar su cuerpo, pues nosotros ejercitar todo, ejercitar la lengua, ejercitar los labios, ejercitar la sonoridad de esta caja sonora, ¿sí? Ejercitar la respiración, que eso además es muy conveniente para una salud, una buena oxigenación. Y uno tiene que estar muy bien, tener ese tono corporal que se vuelve como un instrumento, afinarlo. Un buen instrumento afinado es tu cuerpo sonoro dispuesto a esa sonoridad. Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues está el cuento de la dicción, está el cuento de la buena pronunciación, está el cuento de la riqueza factible que tiene cada uno. Hay una media que cada uno posee en su sonoridad corporal. A partir de esa media, usted puede subir, eso que sube también puede bajar. Entonces tiene toda una gama de posibilidades. Si ustedes lo examinan, se dan cuenta cómo pueden enriquecer en cuanto al sentido y a los conceptos, a la motivación de lo que quieren decir, cómo eso se traduce en la sonoridad. Eso me parece pues muy importante. Haciéndolo así con un pequeño ejercicio, es algo así, Alvarito, como primero respiramos, inhalamos y exhalamos. Además, queridos estudiantes, queríamos también decirles que, cierto, Álvaro, en la cara hay muchos músculos, y aunque ustedes crean que solamente hay que hablar, hay que calentar todo lo que es la cara, la dicción, la pronunciación, calentar los ojos, los ojos también se calientan, ¿no? La mirada. Todos los órganos articulatorios, eso se articula para emitir el sonido. Entonces, una lengua bien... La parte fundamental del músculo es su elasticidad. Eso hay que lograrlo con todo. La elasticidad de los labios, la elasticidad de la lengua, ¿sí? La elasticidad de los pulmones, ¿sí? Y calentar lo que es el cuello. Todo esta vaina incide en la sonoridad, en la buena pronunciación, y valerse de ejercicios. Uno puede coger textos, puede coger un texto de un libro, leerlo normalmente, si quiere subir el volumen y exagerar un poquito, exagerarlo al máximo para que se den cuenta toda esa posibilidad de elasticidad. Ya, cuando van a hablar en su normalidad, ese sonido, esa pronunciación, esa dicción va a ser mucho más exquisita. Ustedes, me imagino que ya algunos lo han hecho. Valerse de ejercicios, hay muchos. Por ejemplo, los trabalenguas nos ayudan mucho, ¿no, Alvarito? Los trabalenguas son fundamentales. Podemos decirle uno de pronto aquí, el que nosotros tenemos, lo podemos decir aquí al unísono para que ustedes lo puedan hacer allá, mis queridas y queridos estudiantes de la UNAD en competencias comunicativas. Y es... R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Repetir eso. El que te ibas a decir. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. Aquel que lo desarzobispo constantinopoliciese, buen desarzobispo constantinopolizador será. Ahí les dejamos estos trabalenguas.
y pueden encontrar muchas cosas, o cojan cuenticos cotidianos y repítanlo exageradamente, despacio, rápido, de todas las posibilidades que tienen para jugar con esa sonoridad, y van encontrando caminos mucho más sutilmente gratos para que puedan jugar con la voz y le puedan dar un sentido más específico, grato, encantador y, por qué no, artístico en la emisión de la voz. Además hay una cosa importante, mis queridas y queridos estudiantes, y es la postura, ¿cierto? La postura para este videoreportaje da seguridad, sentarse bien, estar proyectados, que también tengamos como, o sea, que se nos vea el rostro, que se nos vea la expresión, porque la expresión lo que genera es otro sentido de pertenencia al receptor, que es a quien vamos a darle este mensaje, ¿cierto, Alvarito? Sí, no, claro, es muy importante, no es solamente el sonido tiene que ver con una relación con la expresión. Hasta en los poros se puede notar lo que uno está sintiendo al hablar. Eso es muy, muy, muy importante, ponerle corazón a esto, ponerle los sentimientos a lo que se está diciendo. Entonces ahí es donde se vuelve grato, donde se vuelve diverso, ¿sí? Y se acaba con la monotonía. Entonces, casi como traducir los sentimientos en la sonoridad, en la tonalidad, en lo rítmico, ¿sí? Bueno, Alvarito, ¿y cómo le contamos a las estudiantes y los estudiantes de la UNAD, cómo les decimos o cómo les sugerimos a ellas y a ellos que hay que perderle miedo a la cámara, que esta cámara que está allá no es un monstruo ni es un demonio, es una posibilidad? Pues sí, perderle miedo o no perderle miedo. Hay muchas veces que uno tiene miedo, el problema es aprovechar ese miedo. Porque cuando las cosas también son tan insensibles, se vuelve muy plano. Entonces, el miedo forma parte de nuestro ser humano, ¿sí? Entonces, si eso se percibe, pues aprovecharlo. Pero de todas maneras es la práctica del lenguaje de la cámara. Nosotros pues practicamos con el público presencialmente hablando. La cámara sería lo correspondiente al público. Entonces esos sentimientos que la cámara es demasiado exigente en ese sentido, porque la cámara te lee hasta los poros, la cámara te lee las entrañas, la cámara casi que percibe la circulación de la sangre. Y si ustedes examinan detalladamente, la circulación de la sangre tiene que ver con un estado emocional, como cuando uno está agitado o cuando uno está placenteramente sentado. Entonces, examínense ustedes mismos. Y hay ejercicios colectivos que se pueden desarrollar, eso es muy importante. Pero más importante aún es encontrar lo que cada uno posee. Toda persona tiene una sonoridad escondida. Eso es algo que nunca se termina. Si ustedes con la práctica se evoluciona, cada vez se vuelve más rico, cada vez se vuelve más satisfactorio, y en la medida que el emisor, quien habla, emite claramente, con buen sentido de claridad y emocional, eso es lo que se va a traducir en el receptor. Tener en cuenta que es un lenguaje de la comunicación, emisión y recepción. Realmente el sentido profundo es cuando se encuentran dialécticamente esos dos momentos, quien habla y quien escucha. Allí es donde empieza a clarificarse el mensaje. Yo también creo que es muy importante que las y los estudiantes tengan sentido de pertenencia con ese texto, ¿no? Que lo lean muchas veces. No, a veces ustedes mismos son los creadores de ese texto, así que a veces nosotros como actores lo que hacemos es que nos tenemos que aprender textos de memoria, pero eso después cuando ya se vuelve, lo adaptas y lo adoptas,
se vuelve un mecanismo para que todo sea más chévere. Entonces a veces ustedes, si no se lo pueden aprender de memoria y ustedes lo hicieron, tienen frases importantes que les pueden hacer seguir el hilo de lo que ustedes van a decir. Entonces es muy importante que lean muy bien lo que están diciendo y evidentemente que lo puedan hacer a conciencia, realizar y desarrollar textos a conciencia que hagan que ustedes puedan disfrutarse este cierre de las competencias comunicativas. Alvarito, ¿tú qué entiendes por competencias comunicativas? A ver si entiendo. No, lo que iba a decir es algo muy importante, es decir, hay que tener en cuenta todo el lenguaje, toda la sintaxis, todo el mensaje que da toda una frase, pero fundamental los verbos. El verbo es la acción en la oración. Si a uno le falla el verbo, le puede fallar el sentido de todo lo que se quiere decir. Ser consciente de los verbos y obviamente de todo lo que se está sintiendo para que se vuelva placentero. ¿Y cómo es la competencia? Bueno, verbos, acción. ¿Y qué es para Álvaro Rodríguez, este actor tan maravilloso, importante y necesario para este país? ¿Qué es para él las competencias comunicativas? Pues yo no sé cómo será ese cuento en términos académicos de las competencias comunicativas. Yo lo que creo es insistir en lo inicial, en desarrollar toda la potencialidad, la virtud, la capacidad que puede desarrollar cada persona que emite un sentido, que emite un discurso, que emite una oración, que emite en últimas una imagen. Yo creo que eso para mí es lo fundamental, que cada uno descubra lo que tiene escondido. Y eso es práctico. En la medida en que descubran, los sentimientos se vuelven más gratos y la comunicación es más universal y más profunda. Además, nosotros siempre vamos a ser comunicativos. Las competencias comunicativas van a estar en nuestra vida, no solo en lo académico, sino en nuestra vida cotidiana. La comunicación está desde que te levantas y te relacionas incluso con el mundo mismo. Así que definitivamente, sí. Y no, hay una cosa muy importante que denominan el acto de habla. Entonces, el habla no es solamente la sonoridad, sino el contexto del universo kinético, de la kinesis, el cuento de los gestos, la expresión de la cara, ¿sí? En la medida en que se practique, en la medida en que se descubra ese sentimiento profundo de cada cosa, eso se traduce en el rostro y en el tipo de kinesis, en el tipo de gestos que uno emplea. Tener en cuenta que no es solamente la voz, es ese acto de habla, porque todo se habla. Una palabra bien acompañada de un semblante es mucho más rico, entretenido y maravilloso. Alvarito, muchísimas gracias por estar acá en este pequeño espacio, pero importante y nutrido espacio para que nuestros estudiantes tengan unas herramientas, para que sepan ustedes que no están solos, que los estamos acompañando en este viaje que es realmente significativo para sus vidas profesionales y también que se expanda a sus vidas cotidianas, a sus vidas individuales. Muchísimas gracias por esa atención maravillosa que tienen tanto mis compañeros de trabajo como nuestros estudiantes, que aunque solo tengo unos y no los tengo a todos, pues todos están acá sentados en el corazón. Muchísimas gracias también a mi director por darme la oportunidad y por invitarme a este espacio tan divino, tan significativo, tan importante, en donde estamos haciendo conexión y clic con nuestras y nuestros estudiantes, que tengan un buen viaje, que sigan una gran carrera y que siempre piensen que la comunicación y es lo que nos hace humanos. Claro, muchas gracias por la invitación y espero que practiquen mucho hasta que se vuelva placentero, y eso placentero es lo que se transmite en cualquier tipo de discurso. Bueno, a disfrutarse el viaje de las competencias comunicativas, a ser felices. Acá los esperamos también en Casatea, a todas y a todos los estudiantes y profes. Aquí en Casatea, que los esperamos con brazos, corazón y telón abierto. ¡Eso! Muchísimas gracias, UNAT. Felicidades, amigos.